Bueno, bienvenidas todas y todos a esta última sesión del módulo 12 de qué sabemos sobre el cambio climático en México. En este módulo estamos tratando los desafíos en políticas de mitigación en México. Ahora vamos a hacerlo por causas de fuerza mayor, vamos a hacerlo, vamos a empezar con el conversatorio. Normalmente cerraríamos con el conversatorio, pero ahorita vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer el conversatorio y nada más vamos a estar una hora en esta transmisión. Y pues tenemos aquí un equipazo de lujo para que nos platiquen precisamente de estos desafíos que tenemos en la parte de mitigación de cambio climático y para que todos sepamos quiénes somos y qué es lo que, por dónde venimos, de dónde viene todo lo que dicen. Les voy a pedir que por favor se presenten a nuestros invitados pues brevemente y que nos den una idea de en dónde andan, qué están haciendo y cómo ligan todo esto a cambio climático, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos con María Eugenia Barrarán, de la Ibero de Puebla. Maru, muchas Hola, gracias por estar buenas aquí. tardes. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me parece un conversatorio muy interesante y todo el programa que ustedes armaron. Yo soy María Eugenia Ibarrarán, estoy en la Universidad Iberoamericana Puebla, en el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga. Y yo llevo ya muchísimos años trabajando sobre el tema de energía y cambio climático, principalmente a través de un modelo de equilibrio general computable, donde junto con Alejandra Elizondo y Roy Boyd hemos hecho simulaciones tanto de las afectaciones que el cambio climático puede hacer a los distintos sectores de la economía mexicana y distintos grupos de ingreso, como las políticas que se pueden utilizar para mitigar esas emisiones. Entonces estamos involucradas ahorita en varios proyectos, uno con el Banco de México para tratar de determinar riesgo climático y otros como opciones y los costos de instrumentar o no o postergar las políticas de mitigación, y eso es con otras instancias como la iniciativa climática de Alemania, y también hemos trabajado con el BID y con el Banco Mundial en estos temas. Gracias. Gracias, Maru. Cecilia, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este conversatorio que también me resulta sumamente interesante. Bueno, mi nombre es Cecilia Martín del Campo Márquez y soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en la División de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, desde hace varios años he estado dando las asignaturas en licenciatura de Energía e Impacto Ambiental y en maestría de Energía y Ambiente y de Análisis de Expansión del Sector Eléctrico. Y me he involucrado con proyectos de planeación energética, y gracias a esos proyectos, pues fundamos lo que es la Unidad de Planeación Energética de la Facultad de Ingeniería para desarrollar modelos de planeación energética que tomen en cuenta precisamente una forma integral de evaluar los escenarios energéticos, que sería desde el punto de vista económico, ambiental y social, enfocados principalmente a ver la sostenibilidad de los escenarios energéticos. Y bueno, pues no soy especialista en cambio climático como tal, sino más bien busco que los escenarios de alguna manera tengan aspectos de mitigación de gases de emisiones de gases de efecto invernadero para que precisamente se pueda contribuir a la mitigación del cambio climático. Y bueno, en esencia eso es a lo que me dedico. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el conversatorio. Y le pediría ahorita a Alejandra Elizondo que haga una breve introducción de sí misma. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con las y los colegas y también en este amplio grupo. Excelente iniciativa. Mi nombre es Alejandra Elizondo. Yo soy parte de la División de Economía dentro del CIDE. Y mi trabajo, como ya
bien dijo Maru, pues no lo repetiré, tiene que ver con los modelos de equilibrio general. Solamente añadiría que ahora estamos incursionando, digamos, no solamente en políticas nacionales, sino nos estamos metiendo también a analizar las políticas estatales, ¿no? Para ver de cualquier lado cómo pueden empujarse las políticas de cambio climático con el mayor impacto para el país, y también siempre pensando en cuáles son los efectos en grupos vulnerables o sectores de la producción. Todas las preguntas, ese tipo de preguntas económicas que nos preocupan. Y bueno, y también de repente meto en temas de regulación con los mismos fines. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros. Va a estar muy interesante el intercambio. Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al conversatorio. Un servidor, Juan Q, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida, y trabajando aquí en aspectos de emisiones de gases de efecto invernadero en ganado rumiante, particularmente en bovinos, reconociendo que la tercera fuente de emisión de gases de efecto invernadero proviene del sector afolu, particularmente de la fermentación entérica. Entonces, pues hay mucho trabajo por hacer en cuanto a el mejoramiento de la precisión de la línea base de los inventarios de gases de efecto invernadero provenientes del sector pecuario en este caso, y también contribuyendo a la mitigación de este potente gas de efecto invernadero como lo es el metano, a través de prácticas que puedan los productores de pequeña escala realizar en granjas, establos, ranchos. Esos son los tópicos que trabajamos aquí en el Laboratorio de Cambio Climático y Ganadería de esta facultad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos queda un invitado más, que es Jorge Islas, por ahí lo vi. Jorge, si nos puedes hablar un poquito de ti, brevemente. Con mucho gusto, Francisco. Gracias, bueno, Jorge. yo trabajo en el Instituto de Investigación en Energías Renovables de la UNAM. Soy coordinador de un grupo de planeación energética en ese instituto, y desde hace ya algunos años, bueno, primeramente con el incentivo, ¿verdad?, de empujar el tema de energías renovables en México, y después, obviamente, incorporando la temática de cambio climático, hemos hecho diversos estudios y es una de las temáticas principales de este grupo, la línea de energía y cambio climático, de tal modo que, bueno, veremos en el conversatorio, o los que tengan oportunidad de visitarnos en la página del IER, pues verán que tenemos varios estudios en el tema de mitigación de cambio climático en el sistema energético mexicano. Sería todo. Muchísimas gracias, Jorge, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el conversatorio. Pues bueno, como ven, tenemos pues un amplio panorama de lo que son los desafíos de mitigación desde muy distintos puntos de vista, y esto pues sin duda va a ser un conversatorio que va a enriquecer mucho el conversatorio. Entonces, pues yo como para abrir boca, digamos, les preguntaría a todos, pues empecemos desde el punto de vista de cada uno, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos ahora en México en cuanto a mitigación del cambio climático, ¿no? O sea, bueno, ya que todos estuvieron presentándose, pues uno inmediatamente ve que es gente que tiene una trayectoria ya larga en este tema, ¿no? En este negocio. Cuéntenos un poquito de, pues, ¿dónde está México? ¿Por qué a lo mejor no estamos en donde quisiéramos estar? ¿Qué ha pasado por ahí? Si gustan, le doy primero la palabra a Cecilia Martín del Campo, que nos iba a hacer una presentación en particular, precisamente sobre los retos para alcanzar emisiones neutras en el sector eléctrico de México. Entonces, si quieres empezar tú, Cecilia, estaría buenísimo. Sí,
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero mi presentación había estado enfocada en simplemente contribuir a la discusión sobre los retos más relevantes que enfrenta la transición energética en México. Y simplemente contribuir a la discusión porque realmente es un tema muy complejo, la transición energética, y involucra muchísimos aspectos de especialistas muy diversos. O sea, es un tema interdisciplinario, multidisciplinario y todo lo que le podemos poner de combinaciones, ¿no? Y bueno, mi idea también sería recolectar, pero creo que esa es más bien la función que está haciendo en este momento Francisco, que sería recolectar opiniones sobre soluciones que pueden ser aplicadas para enfrentar los retos y avanzar en la transición energética de una manera sostenible, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo quería comentar aquí con ustedes y ver si están de acuerdo es sobre el concepto de la transición energética, que, bueno, se define por lo general como un cambio estructural a largo plazo en lo que son los sistemas energéticos, y realmente se ha estado dando en el pasado y en diferentes partes del mundo, y es algo que yo creo que todos los países están buscando, siguiendo diferentes caminos, ¿no? En realidad también a veces se le llama a la transición energética como una ruta de descarbonización del sistema energético. Pero bueno, yo creo que hasta ahí todavía nos quedamos cortos, ¿no? Porque no da un aspecto más amplio de qué es la transición energética, y yo creo que precisamente nada más pensando en descarbonización del sistema energético, nos hemos quedado cortos, y por eso es que no hemos avanzado lo suficiente los diferentes países, porque bueno, estaba yo viendo que ningún país ha cumplido con sus metas, digamos, comprometidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, o bien algunas acciones que existen de reducción de impactos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si ustedes están de acuerdo, la transición energética implica ampliar lo que es la matriz energética con el objeto de descarbonizar, pero también implica buscar que esa matriz energética y todas las cadenas energéticas busquen lo que sería la equidad energética, o ampliar lo que es el acceso a la energía y reducir las brechas de desigualdad. Y también definir qué energía usar para las diferentes actividades que se tienen, actividades económicas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que muy afortunadamente los especialistas en las áreas sociales y de hecho ambientales han estado tratando de buscar, ¿no? Que esa matriz energética diversificada y todo lo que implica la diversificación energética en cuanto a redes de gasoductos, de redes de transmisión, etcétera, permitan realmente reducir lo que serían las brechas de desigualdad. Porque bueno, lo que también ya sabemos que la energía tiene que ver no solamente con uno de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030, sino con varios, ¿no? Porque la energía es necesaria para proveer de agua, de alimentos, de servicios en general. Entonces, bueno, esa sería la primera, digamos, contribución, o no sé si decirles contribución, sino más bien recordatorio, porque lo dicen diferentes expertos, pero pues que es un problema más bien complejo y que involucra muchos aspectos, ¿no? Y bueno, lo que sería ya como conclusión de eso sería pues buscar caminos, y que pueden ser caminos muy diversos para cada país y además para cada momento en el tiempo, para pasar de formas de generar y usar energía de una forma contaminante e ineficiente a otras más limpias y eficientes. Y bueno, aquí entra también el tema del uso
eficiente de la energía, ¿no? Que también es muy conocido ya que los que están fomentando el uso eficiente de la energía saben que esa es una de las formas, digamos, entre comillas, menos contaminantes de generar. Quiere decir, reducir los consumos gracias a aumentar la eficiencia en los procesos de consumo. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, pues nos quedan varios retos, ¿no? Que uno es que en realidad este proceso de transición es lento, no se puede dar de la noche a la mañana, tiene que seguir una planificación que tiene que tener pasos consecutivos. Pero también entonces se ha mencionado en varios documentos que la transición energética no se va a poder lograr si no se tienen tecnologías disruptivas o si no se dan cambios radicales en la forma en que los consumidores utilizan la energía, ¿no? Y bueno, nos estamos enfrentando a que sí se ve una tendencia bastante, digamos, marcada por el uso de una electrificación masiva de todos los usos de hecho, en las industrias, pero sobre todo a nivel del sector residencial y no se diga a nivel del sector transporte, ¿no? Desde hace muchos años se empezó con la electrificación de los transportes públicos o de los transportes masivos, si les queremos llamar así, pero también ya está penetrando mucho la electrificación del auto individual, ¿no? Y eso nos lleva a que en las ciudades vamos a tener menos producción de contaminantes en las ciudades, lo cual favorece mucho la salud de las ciudades. Sin embargo, pues tenemos que ver cómo proveer esa energía eléctrica que va a seguir creciendo por parte del sector transporte, pero que se tiene que generar de una manera menos contaminante que lo que se ha venido haciendo en el pasado. Y también, de preferencia, más cerca del sitio de consumo para evitar las pérdidas de energía que se tienen. Entonces, bueno, menos contaminante, pero también más sostenible, ¿no? Porque tenemos que buscar que la energía se pueda producir a costos, digamos, bajos para que precisamente sea asequible, ¿no? O sea, que finalmente el costo de la producción de la energía influya en que tenemos una energía, ahora sí que le llamemos más barata, que se pueda ofrecer a precios más baratos, más bajos, digamos, y que pueda ser asequible para un sector más amplio de la población. Y bueno, los desafíos, porque sí sabemos que eso se puede lograr con la penetración de fuentes de energía renovable, que de hecho no tienen recursos finitos, precisamente se están renovando por procesos naturales, y que gracias a la explosión masiva o el despliegue, digamos más bien, masivo de las tecnologías específicamente solar fotovoltaica y eólica, pues hemos visto que los costos de producción o de instalación de estas plantas se han reducido considerablemente. Tal vez ya no sigan esa reducción tan drástica que tuvieron en los últimos 10 años, porque precisamente ya llegaron a un costo de producción, digamos, bastante bajo y empieza a competir algunos fenómenos como sería la escasez de los materiales de construcción de esos equipos para aprovechar esa energía solar o eólica, o también digamos, los problemas sociales ocasionados por el despliegue de estas tecnologías, porque pues, por ser tecnologías bastante dispersas y además intermitentes, no requieren de grandes superficies de tierra o de suelo, digamos, para poderlas producir. Sabemos bien que las eólicas, pues bueno, la extensión de superficie ocupada por eólicas puede ser muy grande y las actividades económicas, digamos, pueden seguir en una buena parte de esas instalaciones, pero en nuestro país en específico, y creo que en varios países que estamos en desarrollo,
no se ha visto tan positivo el uso de energías eólicas, sobre todo, en parte porque nosotros tenemos una estructura del uso de la tierra bastante compleja por los ejidos que tenemos y las comunidades también. Ahora sí que lo que se llaman comunes, ¿no? De tierras comunales, perdón. Entonces, eso ha generado que en nuestro país no se despliegue tan fácilmente las energías eólicas, a pesar de los recursos que tenemos. Cecilia, te aprovecho ahí para interrumpirte un momentito. Claro. A ver, esta pregunta va también para todos. Porque está hablando ahorita Cecilia esto de intermitencia. ¿Qué tanto es eso? ¿Es un problema actual? Porque eso, digamos, es en cualquier comida familiar o en cualquier comida. No, es que fíjate que sí, las energías renovables, pero eso no puede ser porque hay unos problemas muy severos todavía de intermitencia. ¿Qué tanto es eso? ¿Qué tanto es eso, cierto? No sé quién le quiera entrar, Jorge, alguien. ¿Me Si permite, quieres, Francisco? comento. Bueno, Sí. adelante. Bueno, iba a comentar que sí hay soluciones, pero bueno, si quieren dejo la palabra a los demás. Vamos dándole vuelta. Sí, gracias. Claro. No sé si puede hacer uso de la palabra, tú me dices, Francisco. Claro, adelante. Mira, yo lo que creo es que la cuestión de la intermitencia, la verdad es prácticamente ya un mito. En realidad, bueno, primero, hay que decir que las energías renovables no todas son intermitentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos energía geotérmica, pues, que no es intermitente. Tenemos hidroeléctricas, pues que tampoco son intermitentes propiamente. Tenemos energía oceánica, donde la intermitencia es realmente muy pequeña, ¿no? En los proyectos que existen. Tenemos la energía de la biomasa, que nada tiene de intermitente, ¿sí? Entonces, realmente este problema de la intermitencia se reduce básicamente a eólica y a solar. Claro, no vayan a creer que yo estaba hablando de intermitencia de otras, nomás de esas dos. Sí, exacto. Entonces, ahí existen soluciones técnicas, de tal modo que si bien no son energías que podemos hacer despachables, ¿no? En el sentido técnico de la palabra, sí las podemos hacer programables. ¿Qué quiere decir esto? Que el operador de los sistemas tiene que meter sistemas, otros, para paliar la intermitencia, por un lado. Por el otro, entre más grandes sean estos parques eólicos o solares, y están más esparcidos geográficamente, también tienen menos intermitencia. ¿En qué sentido? De que cuando en una zona se deja de producir, pues en otra se produce. Además, hay sistemas ya de almacenamiento diversos, ¿verdad? Que hay desde almacenamiento de energía en las propias redes eléctricas hasta almacenamientos como las que permite la hidroelectricidad, que cuando hay intermitencia de estas dos, pues la energía hidroeléctrica entra, por decirte algo, pueden ser otras también, termoeléctricas, y realmente ese problema de la intermitencia, pues es un problema que a nivel mundial pues se ha ido solucionando, y que yo sepa, no hemos visto nunca un apagón en algún país debido a la intermitencia de estos sistemas. Es decir, ciertamente hay que saber manejar los sistemas eléctricos cuando tienen una buena dosis de energía solar y eólica, pero eso es factible, eso es viable técnicamente. Ahora, ¿es caro robustecer las redes eléctricas? Sí. ¿Son caros estos sistemas? Sí. Y bueno, por eso hay que generar políticas adecuadas para que vayamos robusteciendo estos dispositivos de almacenamiento, y a su vez vayamos, por ejemplo, mejorando nuestros cálculos del recurso eólico por zonas geográficas, de nuestro recurso solar, con mucho más precisión, porque eso sí falta, ¿verdad? Y en la medida que seamos muy precisos en predecir los vientos, el régimen de vientos o el régimen de nubes, etcétera, por regiones y eso, pues estas energías se harán programables más fácilmente. Bueno, es un primer comentario que quería yo decir.
Muchas gracias, Jorge. Y ahí que ya tocaste un poco de economía, me abre perfectamente la puerta para preguntarle a mis queridas colegas economistas y de la economía, ¿cómo vemos esto? O sea, ¿qué tan caro es para México? ¿Es prohibitivo o es más bien prohibitivo no entrarle a esto de las nuevas energías y transición energética? ¿Qué opinan? Pues mira, ahí tenemos, hay varios comentarios que podamos subir a la mesa. Por un lado, es entre nosotros, más nos esperamos, nosotros ya vamos tarde, digamos, ¿no? En términos de la política de transición energética, me gustó mucho la definición de Cecilia también, porque muchas veces transición energética y se ve solamente la parte de electricidad y no todo el sistema energético que debe de transitar hacia una economía baja en carbono, ¿no? Entonces, cuando estuvimos platicando también aquí, les mostramos como para un país como México, el retrasar sus decisiones climáticas hacia las metas 2050, lo que hace es que si nos empezamos a meter en tecnologías que van a ser rápidamente obsoletas y entonces ahí si ya ni se diga construir como se está haciendo ahorita, pero igual si seguimos manteniendo en lugar de transitar a otro tipo de tecnologías, pues lo que está haciendo es elevando el costo porque son tecnologías que finalmente vamos a tener que dejar. Entonces, una es la obsolescencia. Y dos, el anclaje tecnológico también. Si no las dejamos, entonces estamos anclados a una tecnología que nos está costando dinero. Pero sobre todo, esto, como también bien decían mis colegas antes, pues la energía es parte de todo el sistema. Entonces, si nosotros no trabajamos ahorita en modificar el sistema, el costo para México de hacerlo rápidamente y mover todo va a ser alto. ¿Por qué? Porque los sectores van a tener que incurrir en grandes inversiones, grandes transformaciones en mucho menos tiempo. Entonces, a la economía no le da tiempo de ir, digamos, paso a paso, irse adaptando y llegar de una mejor manera. Aquí tenemos estimaciones que ya han estado trabajando a nivel internacional los colegas financieros, donde dicen que la diferencia en la tonelada de carbono de cualquier medida que tomemos, digamos impuesto, digamos mercados, digamos regulaciones, ¿no? Pero el costo de introducir esas medidas se va a acrecentar muchísimo y eso lo hace prácticamente prohibitivo, ¿no? Es decir, a México y como es energía que se disipa a todos los demás sectores, entonces el costo para todos los sectores productivos es altísimo, ¿no? Y la otra, o sea, visto de otro lado es, pues México fue muy pionero, ahorita está en una pausa, el resto del mundo sigue avanzando, entonces, nosotros podríamos tener en todas las cuestiones técnicas también, ya las pruebas internacionales, ya los demás países fueron ensayo y error, ¿no? Los demás países ya le metieron, ya investigaron, ya fueron costos, ya están ahí, entonces podemos subirnos a este aprendizaje también de manera rápida, pero tenemos que dejar también que los efectos sean absorbidos por toda la economía, ¿no? Entonces, ahora sí que cada minuto cuenta. Y la otra es que como en el ambiente internacional, todos los países están ahorita, si bien hay muchas acciones que nos van a traer ganancias, ahorita es el momento de invertir, ¿no? Entonces todos los países están haciendo grandes cambios y grandes inversiones para transitar a este 2050, a esta economía baja en carbono, pues están perfectamente listos para también imponer sanciones económicas a aquellos que no lo hagan. Y ahí México está primero en la fila, ¿no? en este momento. No, clarísimo, clarísimo. Y además digo, si el mundo también hiciera esto de esperarse, vamos a dejarnos unos 10 añitos más, también los riesgos físicos, los impactos se nos van a las barbas, ¿no? Hasta acá, ¿no? Y ahí, porque mucho hablamos, bueno, ahorita hemos hablado básicamente de la parte del sistema eléctrico, de transporte y esto, pero ahí, como nos comentaba Juan,
pues de pronto se nos olvida que pues, tenemos un país muy variado, con muchísimas vacas, por ejemplo, ¿no? Y con una contribución que también tenemos que meter en nuestras sumas y restas de cómo estamos y a dónde vamos, ¿no? Efectivamente, Francisco, el país tiene, si no mal recuerdo, 128, creo, millones de habitantes, ¿no? Y cada mexicano necesita por día en promedio 60 gramos de proteína total, de las cuales FAO recomienda una tercera parte, o sea, unos 20 gramos de proteína de origen animal por día. Entonces, es importante mantener el suministro de alimentos a la población, pero como decía Cecilia, de manera barata. Pero el kilo de carne de res está aquí en Yucatán a 150 pesos el kilo y, y mucha gente no tiene acceso a este tipo de productos que son caros en relación al salario mínimo. Entonces es importante tanto incrementar, México importa leche, México importa carne, también exporta, ¿no? Entonces es importante incrementar la productividad ganadera para cubrir las necesidades de la población en ascenso, en incremento, pero de una manera en que la eficiencia energética del proceso de producción de carne, de leche y de huevo se incremente. O sea, se necesita conocimiento para lograr esto, pero también con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ese es el gran dilema que enfrenta el país en ese esfuerzo de llegar hacia la autosuficiencia alimentaria, cuando hay un hato de ganado bovino de 33 millones de cabezas repartidos en todos los estados del país. Entonces, el punto es que cada animal que vemos en los potreros en el norte, centro y sur emite alrededor, diría, de unos 200 a 350 gramos bueno, el ganado rumiante, ¿no? Bovino, perdón, 200, 350 gramos de metano por día. Y el punto es cómo mitigar este gas de efecto invernadero, ¿no? Yo, como le comento a los colegas aquí, a los estudiantes, a los funcionarios de diferentes niveles de gobierno, que es fácil mitigar el gas metano con los recursos que se tienen en México, ¿no? Y cuando decías que dónde estamos en cuanto a mitigación, pues estamos todavía iniciando. Se necesita un gran esfuerzo de coordinación, de coordinación entre las instancias que rigen la política nacional en el sector agropecuario, la SADER, la Semarnat, los gobiernos estatales, para hacer un esfuerzo masivo para reducir la emisión de este gas de efecto invernadero que es el metano. Es una pérdida de energía al sistema, y de reducirlo, esa energía se podría utilizar para otros fines, ¿no? Felizmente para mayor ganancia de peso, un poquito más de leche en la cubeta, etcétera. Entonces, yo creo que es relativamente fácil mitigar alrededor de un 20% del metano entérico por día en las ganaderías de pequeña escala en el país. Pero en ese sentido, como tú decías, ¿qué tan caro es? Pues no se ve como extremadamente oneroso, porque se cuenta con recursos naturales que puedan hacer esta tarea, con plantas leguminosas, moráceas, que tienen esta capacidad, ¿no? Entonces yo lo veo tanto con optimismo desde el punto de vista técnico. Sin embargo, preocupa la falta de coordinación entre las instancias que pueden incidir sobre eso de una manera general en el país a través de las políticas públicas, ¿no? Tiene que haber política pública para que esto se pueda hacer realidad, ¿no? Parte de este conocimiento se está generando en las diferentes instituciones de investigación, en el INIFAP, en la UNAM, en las universidades estatales, en los institutos tecnológicos,
pero hace falta, desde mi punto de vista, una mayor coordinación en el esfuerzo nacional. Ese es mi comentario desde el sector pecuario, que es el que atendemos aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan. Oye, y hablando de esto, Maru, ¿y cómo son estos efectos, digamos, distributivos? ¿Cómo con el modelo que ustedes tienen, cómo se generan cuando uno interviene en cuestiones de mitigación? ¿Nos puedes contar cómo van estos efectos sobre la economía? Tu micrófono está apagado. Perdón. Sí, claro. Mira, yo creo que algo que ha sido una constante en todo lo que hemos hecho ha sido que los impactos del cambio climático afectan más a los sectores de menores ingresos. Entonces, en ese sentido, el cambio climático es regresivo, porque afecta más a los más pobres. Y en todas las políticas que hemos visto, tanto impuestos, eliminación de subsidios a la energía, extensión, y con eso financiar, por ejemplo, un programa de Sistema Universal de Salud para gente tanto empleada en el sector formal como informal. Todo esto y también actuar pronto, como mencionaba Alejandra, todo eso es progresivo, porque va a beneficiar más o afectar menos a los de menos recursos. Pero seguir postergando esto invariablemente nos muestra un efecto más grande sobre los más pobres. Entonces, desde el punto de vista distributivo, además del modelo que, bueno, pues ahí está y nos permite ver como toda la interacción entre sectores, tenemos 13 sectores, tenemos 4 grupos de ingreso. Además de eso, lo vemos día a día, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados con los eventos extremos? Y estas situaciones digamos, de cambio climático que va teniendo impactos físicos crónicos, también van a ir afectando a los de menores recursos, que son los que dependen de los alimentos, de la producción agropecuaria. Entonces, todo esto va siendo cada vez más regresivo. Entonces, yo creo que sí, que ya tenemos mucha información. Tenemos los impactos físicos. Ya tú has trabajado en este tema, sabemos los impactos físicos en distintos momentos en el tiempo, en distintas partes del territorio. Tenemos los costos económicos asociados a estos impactos físicos, digamos desde un punto de vista de arriba hacia abajo, pero también por lo que está comentando Juan y lo que está comentando Cecilia, y mismo Jorge, lo tenemos también de abajo para arriba. Sabemos cuáles son esos costos sectoriales, ¿no? Tenemos el impacto distributivo, conocemos los impactos que hay en salud, conocemos los impactos de postergar. Entonces, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Juan, que es falta de coordinación, y siempre ha pasado esto, ¿no? No es nuevo. Como en la academia tenemos muchísima de la información, pero pasarla a los tomadores de decisiones y que eso se vuelva política pública es lo que ha sido súper difícil. Y creo que quizá en este sexenio ha sido un poco más difícil todavía, porque la política energética va por un lado y la política ambiental no hay. Entonces, está muy complicado, pero creo que esto es lo que se tendría que hacer. Este tipo de resultados, presentarlos a los tomadores de decisiones. Yo creo que ustedes también lo han estado haciendo, Francisco, yendo al Congreso, diciendo estos son los costos, estos son los impactos, esto es lo que está pasando. Ahora, urge la presión social, supongo, ponerlo en la agenda pública para que realmente los tomadores de decisiones consideren esta información y haya coordinación en las políticas, porque realmente es un despropósito tener una política energética por un lado y una política ambiental por otra, en todo caso, y pues nunca se juntan y nunca se llevan a cabo. Entonces no hay una propuesta clara, yo creo, y ese es uno de los problemas que ahora enfrentamos. Muchas gracias, Maru. Sí, pues creo que lo han resumido todo de una manera muy compacta y muy clara. Ahí, digo, ya estoy viendo que se nos viene un poco el tiempo encima, pero sí me gustaría hacerles unas cuantas preguntas. O sea, nos falta mucho, ¿no? Digamos, como decía Maru, parece ser que sí nos falta muchísimo de investigación, pero hay, digamos, las piedras fundamentales
hay algunas que ya están ahí y podemos seguir avanzando. Pero me gustaría que me hablaran a ver qué les parece, ¿no? Y ustedes escogen cuál les gusta más, ¿no? O sea, estos agujeros de investigación que tenemos que atender para poder realmente avanzar en cambio climático en México. También ha habido logros, digamos, en parte de mitigación, logros destacables. ¿Ha habido algo destacable? ¿Cuáles son las oportunidades, digamos, que están colgando así bajito como para que las pudiéramos agarrar? Y finalmente, ¿qué tan lejos estamos de cumplir, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Aunque como ahí siempre digo, hay varias maneras de cumplir esas contribuciones. Una es que el PIB se vaya para abajo y pues entonces con el PIB y todo se va también las emisiones, ¿no? Y podemos cumplirlas por default de una manera que no es muy recomendable, ¿no? Pero ¿qué tan lejos estamos ahí? Por ejemplo, Jorge ya nos había platicado la vez pasada que pues deberíamos de pasarlas, pero con mucho, con lo que tenemos y todo esto, pues ya deberíamos o sea, estamos en capacidad de ser mucho más ambiciosos, ¿no? Entonces, ahí se los aviento. ¿Quién le entra? Mira, Francisco, Sí. Francisco, Sí. me voy a permitir comentar porque tengo que moverme a otra reunión. Sí. Gracias. Sí, logros destacables, ¿no? Buen punto. Aquí estamos trabajando, creo, intensamente en la energética animal, ¿no? Tratar de entender la energética animal y cómo contribuir, ¿no? Entonces, recientemente en uno de los trabajos se logró reducir un componente dentro de la energética animal que se llama mantenimiento, ¿no? O sea, lo que cuesta energéticamente mantener a un animal, y se pudo reducir en cierta magnitud, ¿no? Un 10%, lo cual es, creo que podrías caer un poquito entre el logro destacable, porque de ser esto verdades, de ser esto correcto, de ser esto repetitivo, podría contribuir a la mitigación porque la ganancia de peso la emisión sobre la ganancia de peso da como producto algo que se conoce intensidad de emisión, que obviamente se iría para abajo, ¿no? Entonces eso sería muy interesante al ser generalizado a un gran número de animales en el país. Eso podría quizás, ojalá, caer dentro de estos logros que valen la pena, quizá, ojalá, implementar, ¿no? Entonces, como comentaba, sí hay trabajo de diferentes grupos de investigación, etcétera, pero cuando mencionabas qué tan lejos o cerca del cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional, creo que podría yo decir en cuanto a ganadería extensiva en México, pues realmente se está lejos porque pues no se ha hecho mucho, ¿no? Los sistemas silvopastoriles es una de las opciones que se tienen, van avanzando, perdón, expandiéndose, pero a una tasa muy lenta, ¿no? Se necesita mayor fuerza, mayor diseminación de estos tipos de sistemas para lograr, cumplir con la meta declarada de 32% desde el sector pecuario, y ya no se diga incrementar la ambición, ¿no? Incrementar la ambición, digamos, son un poquito más a un 35%, a un 36%. Lo veo ahí ahí sí un poquito difícil. Quizás es desproporcionado porque pues los sectores contribuyen en diferente magnitud, yo lo entiendo, ¿no? Pero aún así veo que aún estamos, creo, desde el sector pecuario en ganadería bovina, todavía lejos de cumplir con la meta de mitigación y mucho menos incrementar ese nivel de ambición, ¿no? Ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Alex, veo tu mano levantada por ahí. Gracias, Francisco. Bueno, yo creo que se unen, que las dos preguntas tuyas están muy relacionadas. Los avances, yo creo que pues ha habido en las últimas décadas avances institucionales importantes, todavía con grandes retos, pero digamos que tradicionalmente la línea ambiental y luego que entró el cambio climático dentro de los temas ambientales, en las últimas décadas del siglo pasado, y la línea energética o la política energética
pues llevaban caminos bastante independientes, digamos, ni siquiera divergentes o no, eran separados, ¿no? Eran temas separados. Luego, justamente con la intención de meter renovables a la red y todo esto, este fue uno de los vínculos donde si vemos la política energética, no es que totalmente se volteó y dijo vamos de la mano con el cambio climático, siguió habiendo la política de planeación de hidrocarburos, de explotación, y es algo que todavía no resolvemos o no hablamos abiertamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra explotación? Que sí tenemos hidrocarburos, sí queremos producir, pero también pues los hidrocarburos generan gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué decisión y cómo va a pegarle al área de cambio climático ambiental? Pero ya se empezaron a tocar. Entonces ahí cuando empezaron los renovables empezamos a ver cómo el medio ambiente y energía empezaba a hablar y cómo temas se decían uno al otro. Entonces, en política, yo creo que en política pública, en desarrollo institucional, tenemos eso. Y después que hubo varias estructuras, ya no, estructuras, instituciones, ¿no? Se definieron leyes, se declararon compromisos, se definieron oficinas, o sea, la estructura para empezar a trabajar en cambio climático, energético y su relación. Eso es un avance que a pesar de que ha cambiado mucho en los últimos años, no todas esas estructuras están, al menos, o sea, si bien no se usan mucho, no se han barrido, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos un impuesto al carbono, no modifica la decisión de nadie, pero ahí está la estructura que se puede aprovechar. Tenemos, se supone que en 2023 empieza nuestro mercado de permisos comerciables, el sistema de comercio de emisiones, y está toda la estructura echándose a andar, ¿no? Entonces, todo eso, y luego tenemos leyes que todavía nos hacen comprometernos, digamos, el andamiaje institucional, no todo está cambiado. Y a la vez de que cambiaron la ley de industria eléctrica, no cambiaron la otra parte, ¿no? Las leyes de transición y todo, donde seguimos con nuestros compromisos. Podríamos, en caso de querer, digamos, ahorita retomar una política más agresiva, pues aprovechar esas instituciones. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de cumplirlo? Y yo, perdón, creo que otro factor importante ahí es el peso que han tenido la sociedad civil, los gobiernos internacionales que apoyaron mucho tiempo y siguen apoyando y son muchas veces los que empujan los esfuerzos, ¿no? Y los organismos incluso internacionales, ¿no? Entonces yo creo que ellos también siguen con el interés puesto en México. ¿Qué tan lejos estamos? Pues creo que si vemos un peso importante de los NDCs estaban en el sector eléctrico, ¿no? Justamente también porque era de los sectores que el gobierno pudo atraer rápidamente para comprometer, y los otros sectores estaban mucho más dispersos y fue difícil el compromiso nacional desde el gobierno federal. Entonces, pues en tanto el sector eléctrico retrase sus decisiones y su camino hacia una mayor inserción de renovables, pues nos pone todavía más lejos de una contribución que de por sí se criticaba por ser bajita, ¿no? Sí, pues bueno, rescato esto de que no partimos de cero, digamos, tenemos algunas estructuras por ahí que, ¿no? Entonces nos hace falta muchísimo esfuerzo. Veo ahí la mano de Jorge, muchísimas gracias, Ale. Jorge. Sí, yo quería comentar que en efecto, como la doctora Cecilia expresó, hay que entender que estos cambios son de largo aliento y que yo creo que lo que se necesita son visiones de largo plazo. Y yo creo que en el tema, llámesele como sea, transición energética o hacia un establecimiento de un sistema, de una economía baja en carbono, etcétera, yo creo que ahí hay una gran oportunidad, desde mi punto de vista, para generar un gran consenso nacional, independientemente de los modelos, ¿no?, con los que se quiera realizar esas metas. Yo creo que las metas deberían de ser, y los instrumentos, muchos de los que citó Alejandra, de los que ha citado la doctora Cecilia, María Eugenia, etcétera, esos instrumentos ya están.
Y ciertamente esos instrumentos, bueno, ¿cómo los usamos para generar transiciones energéticas? Bueno, ese debe ser el gran acuerdo nacional, que yo no dudo, yo creo que ningún partido, del color que sea, se debería de oponer a eso. Ese esfuerzo no lo hemos hecho. Y creo que si hay ahí un hueco en la investigación, es en el lado de la ciencia política. Es decir, cómo organizamos, cómo hacemos entender a estos sectores que eso es por el bien de México, por el bien del mundo, por el bien de todo, y que ahí no debería haber diferencia alguna. Y yo creo que sí es importante establecerles rutas fáciles, porque bueno, aquí lo que es finito también es el dinero, ¿no? Y estos cambios extremadamente costosos. Pero diversos estudios han mostrado que, por ejemplo, en el tema de eficiencia energética prácticamente no hay costos, ¿no? Lo que falta ahí es una normatividad más agresiva, tal vez empujar un poquito más el marco institucional y regulatorio, pero si realmente nos metiéramos al tema de eficiencia energética en todos los sistemas económicos del país, yo creo que de verdad tendríamos logros ahí considerables, muy significativos y con un bajo costo. Yo creo que el otro gran tema que tampoco se ha explorado y se ha dicho con claridad y que no es costoso es el de la generación distribuida. Bueno, ahí yo creo que este gobierno, por ejemplo, hasta donde yo tengo información, el tema de la generación distribuida la ha dejado. O sea, no la ha obstaculizado. Yo creo que ese es algo que hay que destacar. La generación distribuida es una modalidad, digamos, energética, pues de favorecer a comunidades, en principio, a sectores socialmente económicos de bajos ingresos, etcétera. Pero es algo que se puede generalizar a la industria, al sector de turismo, al mismo sector público, etcétera. Si ese tema lo llegáramos a explotar cabalmente, lograríamos reducciones de emisiones muy significativas que ahorita no están, desde mi punto de vista, bloqueadas, ¿no? Y luego habría que apuntar algunas cosas de logros, pues que se pueden ahí mencionar, Francisco, que yo creo que sería el tema de las hidroeléctricas. Yo creo que es un tema que hay que hacerlo ver, que aunque no son reducciones tan grandes, sí marcan al menos un coqueteo, conseguir haciendo reducción de emisiones. Habrá que ver una vez que el programa de modernización y repotenciación de centrales hidroeléctricas cuánto da, ¿no? Para ponerlo. Pero también hay otro tema, tema que en la plática anterior yo mencionaba, de que se está construyendo una central fotovoltaica, ¿sí? Que tiene sistema de almacenamiento, lo cual es muy novedoso por ser precisamente una forma, pues, de paliar la intermitencia, ¿no? Y que se quiere, con este modelo, generalizarlo a muchas más centrales en el norte del país para también generar, pues, energía, ¿verdad? De una manera que se esté mitigando. Bueno, esos son como caminos nuevos, ¿verdad? Que se tienen que destacar, que tienen su potencial, que habrá que ver cuáles son y con qué ímpetu se realizan. Y bueno, pues yo creo que en algún momento, pues mira, como ahorita hay un cambio de política realmente muy significativo, yo lo que creo es que también están como que encontrando los caminos para ese cambio de política, y ahí es donde creo que los universitarios deberíamos ayudar, ¿no? Pero sobre todo, vuelvo a repetir, yo ayudaría mucho más, ¿no? En crear la metodología, los incentivos, la información, etcétera, que pudiera a toda la esfera política ponerse de acuerdo en lograr un acuerdo nacional de transición energética con metas, y olvidémonos del cómo, ¿no? Y hacer uso de todos los incentivos, de toda la estructura institucional que ha citado Alejandra, incluyendo, por ejemplo, los mismos subsidios. Sin eliminar los subsidios, se pueden generar, ¿verdad? Se puede convertir en un instrumento de transición energética muy potente.
por la cantidad de dinero que se mete en los subsidios. Entonces, si todas esas informaciones las sabemos nosotros como académicos generar y ponerlas, ¿verdad?, al alcance de los tomadores de decisión y convencerlos, pues yo creo que realmente ahí sí podríamos hacer mucho, ¿eh? Pues sí, completamente de acuerdo. Entonces, básicamente habría que echar para adelante a los tomadores de decisiones y decirles, más o menos en la academia los tenemos cubiertos, sí, sí sabemos por dónde va el asunto, ¿no? Con eso más o menos me quedaría lo que dices. Y pues como se nos viene el tiempo encima, le pido a Cecilia y María Eugenia después para cerrar, si quiere, ¿no? Continuamos con esta conversación hasta que se nos venga el tiempo encima ya completamente. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que todo lo que han opinado nuestros colegas y han conversado es muy cierto. Y obviamente podríamos hacer una lista de los retos, porque los retos existen, pero también de sus soluciones, ¿sí? Y creo que allí sí sería un trabajo, por decir algo, universitario, en el cual decimos, bueno, existe este reto, y las posibles soluciones son estas. Creo yo que, bueno, no es para reforzar, sí, efectivamente tenemos mucha energía renovable que no es intermitente y la tenemos que aprovechar al máximo posible, ¿sí? Tomando en cuenta que desafortunadamente también hay algunas barreras para esas, ¿no? Y es una cosa que todos sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos aprovechar los residuos sólidos urbanos de origen orgánico para producir biogás y hacer el aprovechamiento, el problema con el cual nos enfrentamos es que no tenemos en nuestro país realmente, o hemos avanzado muy poco o muy lentamente en lo que sería hacer la gestión de los residuos, que sería la separación, la clasificación y el ordenamiento para poder hacer ese aprovechamiento, que ese sí nos liberaría de gases de efecto invernadero que se emiten simplemente, ya sea en tiraderos o bien en almacenamientos, digamos, organizados, pero de todas maneras las emisiones salen. Y bueno, entonces en eso vamos, digamos, mal. Luego, en hidroeléctricas, creo que el plan de modernización y actualización de las hidroeléctricas es bueno. O sea, a pesar de que se puede reducir en aparentemente pocas emisiones por esa acción específica, en realidad es a lo que esa ampliación le permite y le da mucha flexibilidad a la penetración de las energías renovables intermitentes. Entonces veamos que allí está su gran contribución de la ampliación de las hidroeléctricas. En cuanto al aprovechamiento de las energías del océano, yo digo también, bueno, de hecho debo de comentar también lo que ya se mencionó, que tenemos creadas algunas instituciones, inclusive los EMIES, la creación de los EMIES y lo que avanzaron los EMIES, yo creo que fue muy bueno y debería de tener continuidad. Y, por ejemplo, el CEMIE de los océanos, pues ya tiene bastantes avances en cuanto a potenciales que tenemos en México. Sabemos que todavía los costos de producción de cualquiera de esas energías oceánicas va a ser muy alto comparado con las otras tradicionales, pero podríamos tener, por decir algo, alguna implementación de algunos proyectos pilotos en lugares específicos para seguir avanzando y que no nos quedamos siempre rezagados en todas las tecnologías, ¿no? Porque aún en las tecnologías convencionales, ciclos combinados, hidroeléctricas, una buena parte de los equipos son importados, ¿no? Y lo mismo también en paneles solares fotovoltaicos o en aerogeneradores, ¿no? Entonces, si en oceánicas logramos ser, por decir algo, llegar en el buen momento para poder tener la tecnología dominada por nosotros y que sea una generación de empleos fuerte, pues sería muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, mi idea sería que si el PINC pudiera organizar o fortalecer algo que vaya en que tengamos los retos y las soluciones, ¿no? Por ejemplo, también mencionó Jorge que el reto de tener bien identificados los potenciales de energías renovables en las diferentes partes de la República Mexicana con sus buena caracterización, es grande y había un avance, se empezaron a hacer las bases de datos de ACEL, de INEL y demás, pero creo que ahorita, no sé si yo no estoy informada,
o qué es lo que pasa, pero varias de esas bases de datos hasta desaparecieron, a lo mejor porque las están actualizando, pero también no sabemos si se está dando una continuidad. Y eso es vital para poder tener una instalación muy adecuada de las energías de las que se quiera en cada sitio de la manera más óptima, ¿no? De la forma más óptima. Entonces, bueno, esa sería mi propuesta, o sea, que como grupo contribuyamos a tener las soluciones a los retos que tenemos para tener la transición energética. Una cosa que no entiendo muy bien de Jorge, y no es por cuestionar, Jorge, no entiendo por qué dices que no nos fijemos en el cómo, que solamente en las metas. Eso me saca un poquito no sé, o sea, ¿por qué no nos fijamos en el cómo? Bueno, te lo contesto un poquito rápido, Cecilia, sin quererte interrumpir más. Mira, yo decía que las metas es lo más fácil de consensuar y tal vez después dejemos al cómo, pero que al menos el gran acuerdo ya sea sobre metas. Pero ciertamente tienes que entrarle al cómo. Pero yo creo que eso es más difícil de consensuar. Es por eso que de momento no lo meto. Pero las metas yo pienso que sí las podemos consensuar muy rápidamente. En ese sentido iba la propuesta. Gracias. Y bueno, ya con eso termino mi comentario. Les dejo la palabra a los demás. Muchísimas gracias, Cecilia. Sí, pues cerramos el conversatorio con Maru, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues al hablar al último, pues ya dijeron muy buenas ideas todos, entonces ya queda poco por hacer, pero creo que sí sería súper interesante plantear la necesidad de ese acuerdo nacional de transición energética y un poco diciendo, sí, las metas, pero también como opciones, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que es fundamental. Creo que se tiene que identificar lo que ya se está haciendo. Lo que decía Jorge de generación distribuida, yo creo que es algo muy importante. Y también involucrar a las distintas autoridades, niveles de autoridades. Por ejemplo, esto de generación distribuida en Puebla lo están haciendo para las escuelas, ¿no? Entonces es una forma de abaratar impresionantemente su cuenta de luz. Un tema, por ejemplo, que siempre es muy debatible es la construcción y operación, más que la construcción, la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, porque un gasto enorme es la luz, ¿no? La electricidad. Entonces, a la hora que se hicieran solares, por ejemplo, ya un costo se eliminaría o se reduciría significativamente, ya nada más nos tenemos que preocupar porque tengan los químicos para hacer los procesos que necesitan. Entonces yo creo que es en ese acuerdo nacional, digamos, se podrían poner ejemplos como esto de cosas que ya se están haciendo y ver quiénes tienen digamos, la jurisdicción, a quién les toca, ¿no? Hacer esos cambios o quiénes pueden hacerlos. Porque a veces pensamos que todo es el gobierno federal y no, muchas cosas son municipales. Claro que se necesitan recursos, pero yo creo que en este momento muchos estados quizás están yendo más allá de lo que están haciendo la federación. Entonces, pues apoyar también esas iniciativas que se tienen a distintos niveles de gobierno. Y sí creo que el PINC puede hacer algo muy interesante al respecto. Y Le todos dejamos nos la tarea al suscribimos. PINC. Sí, de hecho, eso es lo que quería comentar, pero ya esperando que ustedes terminaran sus comentarios. En el PINC, pues bueno, estamos armando estos grupos de trabajo sobre distintos temas, ¿no? Muy siguiendo como el enfoque del IPCC, pero queremos, el año que viene yo creo que vamos a tener muchas sesiones para discutir esto, porque por ejemplo, esto nos hubiéramos podido alargar 2 o 3 horas sin ningún problema y hubiera sido súper interesante y por lo menos para mí súper importante, ¿no? Aprender cosas nuevas de ustedes. Y también, bueno, les comento, también el año que viene vamos a dedicarle un buen rato, muchos de ustedes están informados y los que no van a estarlo muy prontamente, trabajando en un reporte nacional de cambio climático, el estado y perspectivas del cambio climático en México. Entonces, va a haber muchos de estos espacios, va a haber mucha información que esté generando. Y pues, como siempre, es un placer contar con ustedes, los expertos en estos distintos temas, que nos abren el panorama de manera muy importante, ¿no? Entonces,
Pues muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias, Ale, Maru, muchísimas gracias, Jorge. Un gusto tenerte por acá. Y también a Juan Cubera, que estuvo que ir temprano, pero pues muy interesante y muchísimas gracias. Y pues termino con la invitación de el próximo jueves empezamos el otro módulo de qué sabemos sobre el cambio climático en México. Es el módulo 13 y va a estar muy interesante porque es juventudes y cambio climático. Vamos a tener mesas de discusión. Entonces, invito a todas y a todos a que nos acompañen. Muchísimas gracias una vez más a nuestros ponentes y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas Hasta gracias luego. por la invitación. Gracias. Sí, Gracias. Saludos. Saludos a Hasta luego. todos. Hasta luego. Hasta luego.